En el complejo tablero de la seguridad nacional en México, una figura ha tomado el protagonismo operativo con una misión clara: pacificar el país a través de la inteligencia y la firmeza. Hablamos de Omar García Harfuch, quien actualmente encabeza un esfuerzo titánico contra la delincuencia organizada. No se trata solo de patrullajes, se trata de una estrategia de desarticulación quirúrgica que ya está dando resultados tangibles en las zonas más conflictivas del territorio nacional. Lo que estamos viendo hoy es un trabajo arduo, de 24 horas al día, donde el objetivo principal es desmantelar las estructuras de los grandes grupos delictivos que durante años operaron con impunidad. En su más reciente informe, Harfuch fue contundente al destacar los decomisos masivos de sustancias nocivas. Y aquí hay un punto clave: cada incautación no es solo droga menos en las calles, es un golpe directo a las finanzas criminales. Estamos hablando de poner en números rojos al crimen organizado. Miles y miles de pesos, e incluso millones, ya no están llegando a las arcas de estas organizaciones. Se les está cortando el flujo de efectivo, su capacidad para corromper y para armarse. ¿Cómo se está logrando esto? La diferencia radica en la tecnología y la estrategia. Ahora, con el apoyo de la inteligencia militar, se analizan milimétricamente los movimientos de estos grupos. Aquellos delincuentes que antes se jactaban de burlar a las autoridades, de ir un paso adelante y salirse con la suya, se han topado con pared. La inteligencia del Estado hoy es superior, anticipando rutas y modos de operación que antes pasaban desapercibidos. Es vital recordar el contexto histórico. En gobiernos del pasado, era un secreto a voces que se hacían tratos con los delincuentes. Se administraba el caos. Hoy, la narrativa ha cambiado radicalmente. El único trato es con la ciudadanía, con el pueblo de México. Un ejemplo claro de esta política de cero tolerancia fue el reciente golpe al grupo conocido como Blancos de Troya. Esta organización criminal, que retaba abiertamente al gobierno y sembraba el terror, ha sido neutralizada. Sus líderes y operadores, que se sentían intocables, hoy han pasado a descansar, pero tras las rejas de una celda de alta seguridad, respondiendo ante la justicia. Pero la estrategia de Omar García Harfuch va más allá de las calles. También mira hacia adentro. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre una lista de servidores públicos que han traicionado su juramento. El mensaje es claro: no se puede servir a dos amos. El ejemplo más reciente y vergonzoso es la detención del alcalde de Tequila, un funcionario que, con una mano, fingía servir al gobierno mexicano y a su gente, mientras que con la otra servía a los cárteles de la droga. Esa doble vida se acabó. Hoy, ese alcalde enfrenta la justicia tras las rejas, demostrando que el fuero o el cargo ya no son sinónimo de impunidad. Como vemos, Omar García Harfuch viene barriendo parejo. La instrucción es precisa y la ejecución es firme, sin distinción de colores, cargos o niveles. La premisa es simple y se está cumpliendo al pie de la letra: caiga quien caiga. Muy buenos días. Saludamos al señor gobernador, al Pan Ramírez Bedoya y a las autoridades que nos acompañan. El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía del Estado, ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión principalmente, y brindar mayor protección a la ciudadanía. Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos. Del 1 de octubre del 2024
al 15 de enero del 2026, en el estado de Michoacán se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 1,218 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 1,137 armas de fuego, 144,000 cartuchos y más de 25 toneladas de droga. Además, el Ejército y la Marina han desmantelado 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio del 2025, el Estado de Michoacán ha registrado avances sustantivos en la protección de las familias, los comercios y las actividades productivas, lo que ha permitido la disminución en la incidencia de este delito en 13.8%. En el marco de esta estrategia, se han recibido 2,812 denuncias en el número 089, lo que permitió iniciar 158 carpetas de investigación que derivó en 118 personas detenidas por este delito, de las cuales 60 son objetivos prioritarios, 4 líderes regionales, además de desarticular 7 bandas delictivas dedicadas a la extorsión. Todo esto en coordinación de las instituciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades del Estado de Michoacán. También la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha fortalecido sus áreas antiextorsión. A partir de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se reforzaron los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, donde se incluyó el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas para combatir la extorsión y un protocolo homologado de atención y capacitación a operadores del 089, específicamente para el Estado de Michoacán. También se han realizado acciones para fortalecer a la Policía y Fiscalía Estatal con equipamiento, capacitación y operaciones en conjunto con el Gobierno de México. Del 10 de noviembre del 2025 al 20 de enero del 2026, en el marco del Plan Michoacán, se han detenido a 430 personas, se aseguraron 240 armas de fuego, 16,836 cartuchos, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, más de 700 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. Además, se inhabilitaron 26 campamentos y 50 tomas clandestinas. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han realizado visitas, patrullajes y recorridos permanentes en huertos de aguacate, empacadoras e industrias cítricas de diferentes municipios del estado para proteger a este sector productivo. Entre las acciones más relevantes en el estado se encuentran detenciones de generadores de violencia que controlaban cobro de cuotas, distribución de droga y violencia en Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia, entre las que se encuentran las siguientes: Gerardo N., generador de violencia y responsable de dirigir las actividades de extorsión a los productores de limón y aguacate, distribución de droga, secuestro, homicidio y cobro de piso. 9 detenidos más, integrantes de una célula criminal, a quienes se les relaciona con los delitos principalmente de extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad. Detención de 2 personas más, entre ellas Cirilo N., alias El Capi, uno de los principales generadores de violencia, encargado de recaudar cuotas a productores de limoneros y empresarios. Efraín N. y Juan Carlos N., también relacionados con extorsiones en Buenavista, Tomatlán. John Mario N., alias Llanero, responsable del cobro de extorsiones del sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento de integrantes de una célula delictiva. Otro sujeto detenido en Apatzingán, responsable como el cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros. En acciones encabezadas por la Secretaría de Marina se han reforzado las operaciones marítimas en la costa de Michoacán. En 4 acciones realizadas en el puerto de Lázaro Cárdenas, se localizaron 3 embarcaciones y fueron detenidas 15 personas. Se aseguraron 271 bultos con 8 toneladas de cocaína, generando una afectación económica a la delincuencia organizada de cientos de millones de pesos, además de evitar que estas drogas lleguen a las calles en millones de dosis. Para la desarticulación del grupo criminal Los Blancos de Troya, se han realizado detenciones de sus principales operadores en coordinación con las autoridades del estado de Michoacán. En Tuxpan fue detenido Marco Antonio N., alias El Pilones, colaborador cercano de César Alejandro N., alias El Botox, lo que aportó información relevante para la detención posterior de este líder criminal, ambos relacionados con el lamentable homicidio de Bernardo Bravo. César Alejandro N., alias El Botox, detenido en Apatzingán,
es identificado como líder de los Blancos de Troya y está vinculado con delitos como homicidio, cobro de piso, extorsión, robo de vehículo, venta de droga, extorsiones a productores en el sector limonero y aguacatero, así como agresiones a la autoridad. También fueron detenidos otros operadores de este grupo criminal, como Ángel Mauricio N., Jessica N., alias Eder N. y María de Jesús N. Cabe señalar que esta célula delictiva, conocida como los Blancos de Troya, es una de las principales generadores de violencia en la entidad mediante la venta y distribución de droga, extorsión en el ramo limonero, empresas y negocios. También cuenta con una capacidad de fuego importante por la posesión de armas de grueso calibre, drones y artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron utilizados para blindar sus zonas de resguardo e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas, por lo que la desarticulación de esta célula delictiva era una prioridad para el Estado de Michoacán. En otras acciones de alto impacto destacan las siguientes detenciones. En Morelia se ejecutó una orden de aprehensión en contra de José Luis N., integrante de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Europa. En un cateo posterior se aseguraron 80 kilos de metanfetamina, una prensadora hidráulica, una empacadora al vacío y un vehículo. Reiteramos que las operaciones continuarán y las investigaciones para lograr la desarticulación total de estos grupos delictivos, dándole prioridad, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, al combate al delito de la extorsión. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Recordemos que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consiste en 12 ejes, que ahorita veremos aquí en la pantalla: seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos, infraestructura de agua potable, riego y saneamiento, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para los pueblos indígenas. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy solamente vamos a presentar desarrollo económico, carreteras y caminos, agua potable, programas de bienestar, educación y salud. Sin embargo, aquí se encuentran los secretarios, secretarias responsables de los demás ejes en caso de que hubiera preguntas al final. A continuación, haré un resumen de cómo se está cumpliendo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con trabajo y territorio y atención directa al pueblo michoacano. Adelante, por favor. Desde noviembre del año pasado comenzó el despliegue de todo el Gobierno de México. Arrancaron las ferias de bienestar en Cueneo, junto con diálogos por la paz con jóvenes en gran parte del estado y ferias de ciencia. También iniciaron recorridos las oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro. Concluyó la primera etapa de ampliación de la Clínica Hospital del Iste en Uruapan. Se puso en marcha el control de plagas en cultivos estratégicos para la economía estatal: aguacate, limón, berries, mango y caña de azúcar. Además, se cumplió con la compra de 70 toneladas de lenteja a productores michoacanos. Se terminaron 16 obras de electrificación en 12 municipios. Siguiente. Hacia finales de noviembre iniciaron las visitas casa por todo el estado, encabezadas por los servidores de la nación, para conocer directamente las necesidades de la gente. Se realizaron 79 asambleas de la beca Gertrudis Bocanegra. Destacar que Michoacán es el primer estado del país que la recibe. Y se entregaron certificados parcelarios y de uso común para 780 mujeres en Zitácuaro, Paracho, Coahuayana y Marabatío, dándoles certeza jurídica de tierra. Se concluyeron 22 obras de electrificación más y se realizaron reuniones de coordinación forestal en 5 municipios. Se desarrolló en el DUIN la Asamblea Regional para construir el Plan de Justicia para el pueblo nahua. El IMSS inició la rehabilitación del Hospital General de Zona en Lázaro Cárdenas. Al comenzar diciembre, se entregaron certificados parcelarios en Apatzingán y Huetamo y escrituras de propiedad en Morelia. En esos días se lanzó la campaña turística Michoacán se vive y el primer asistente virtual de viajes. El ISSSTE comenzó la habilitación de consultorios médicos en 3 centros libres para atención a las mujeres y se desarrollaron 101 tequios por la paz con jóvenes de 79 municipios. En la segunda semana de diciembre se inauguraron obras de agua potable en municipios como Numarán y Guandacareo.
Se entregaron registros de marca y se impulsó la indicación geográfica del aguacate, fortaleciendo el valor y la calidad de los productos michoacanos. El IMSS Bienestar puso en operación la primera etapa del hospital comunitario en Arantepacua. Entre finales de diciembre y principios de enero iniciaron los procesos para construir 2 nuevas carreteras. Se entregaron créditos de la Financiera para el Bienestar a mujeres indígenas y se inauguraron más obras de agua potable en 4 municipios. Y comenzaron 3 proyectos de saneamiento del lago de Pátzcuaro, una demanda histórica de la región. Jóvenes Construyendo el Futuro realizó entrega de tarjetas para aprendices en Uruapan y el deporte tomó fuerza con el inicio de operación de 9 centros de alto rendimiento. En la segunda semana de enero se llevaron a cabo ferias del empleo en 6 municipios estratégicos. Se entregaron 433 escrituras en Zamora y el IMSS contrató 270 personas más para fortalecer su atención. Se inició el proceso para la conservación de carreteras de todo el estado y el plan para mejorar el acceso vial a Uruapan. Se terminaron 47 obras de electrificación más en 20 municipios. También la primera clínica de especialidades toxicológicas en Apatzingán comenzó su construcción. En estos últimos días comenzó la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra por todo el estado. Se concluyeron 19 obras de electrificación en 13 municipios y el ISSSTE abrió un consultorio en Tuxpan e inició la construcción de 21 consultorios más. Ahora doy paso para que mis compañeras y compañeras den más detalles de lo realizado en sus áreas y sobre lo que viene para que este plan siga avanzando, región por región, para fortalecer la paz, la justicia y el bienestar en Michoacán. Muchas gracias. Bueno, pues es esto. Hay que recordar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia lo diseñamos después del lamentable homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Hemos estado no solamente trabajando en Uruapan, sino en todo el estado de Michoacán, en coordinación con el gobierno del estado. Y vamos a seguir trabajando. La presencia del gobierno de México no solo es en seguridad, en la presencia de las fuerzas federales, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Michoacán y obviamente con el gobernador, sino en un plan integral para atención a la población de Michoacán, que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con la atención a las y a los jóvenes. Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de 2 meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el gobierno de México. Pues ahora sí pasamos a las preguntas. Como siempre, cuando estamos en los estados, vamos uno del estado y un compañero de la prensa nacional. Adelante con algún compañero del estado de Michoacán que quiera. Hola, presidenta, buenos días. Compañeros, Rodrigo Sandoval de PCM Noticias. Preguntarle a usted y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya vimos que el operativo Enjambre ya trascendió estados. En Michoacán se implementó el Plan Michoacán precisamente por una situación de inseguridad. ¿Existe la posibilidad de que aquí en el estado también se implemente el operativo Enjambre? ¿Tienen indicios de narcogobiernos o alcaldes que hayan llegado impulsados por el crimen organizado? Sería en primera instancia mi cuestionamiento al respecto. ¿Quieres primero contestar y luego contesto? El operativo Enjambre es destinado a lo que instruyó la señora presidenta desde el día 1 de su administración, que es cero impunidad. Las investigaciones, como sabemos, pues se van desarrollando con varias detenciones que se han realizado. Por ejemplo, estoy hablando de los casos anteriores. Pues, posterior de detenciones de delincuentes es donde deriva la participación de algunos funcionarios públicos. Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el operativo Enjambre. Entonces, basado en la cero impunidad, pues si hubiera algún indicio y una investigación correspondiente, se haría saber, por supuesto, en este mismo lugar.
es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario. En el caso, por ejemplo, de ayer de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República. Denuncias, muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Si se encuentra que hay en efecto pruebas suficientes para presentar una carpeta o abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y presentarla ante un juez para que ordene una orden o para que dé una orden de aprehensión, pues entonces se procede. Es el caso de lo que ocurrió también en el Estado de México. Entonces no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Es muy importante que sepan, porque además este alcalde pues es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva a un juicio, ¿verdad? Porque este alcalde o cualquier otra persona pues tiene que demostrar a lo largo del juicio, si es que así lo considera la persona, pues su inocencia, y en todo caso el juez determina la culpabilidad y vienen las sentencias. Pero es muy importante esto. Entonces, en ese sentido, cuando haya denuncia ciudadana, pues hay que revisarlo y hay que trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias. Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable. De acuerdo. Preguntarle también, aprovechando que están las autoridades, autoridades en materia de seguridad, pues el Plan Michoacán lo trajo, como bien lo mencionó, la situación de Carlos Manzo. ¿Tienen alguna información relevante que pudieran compartirnos que sea distinta a la que ya conocemos? Además de la detención del Botox, ¿qué otros objetivos prioritarios tienen aquí en el Estado? Y como para cuándo vamos a ver más resultados, porque hay un diputado emanado de esto, de la Sombreriza, que es aquí local, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, quien denunciaba que pues no se había visto trabajo contundente del Plan Michoacán en Uruapan. La incidencia delictiva había vuelto a subir y además pues fue juzgado por ir a buscar ayuda internacional, por ir a buscar ayuda a Estados Unidos. Quisiera saber esto que les pregunto, si hay más objetivos prioritarios aquí en lista para agarrar en Michoacán y cuál es el panorama que tienen de Uruapan. También pues lamentaba que no ha acudido a visitar Uruapan como se lo había solicitado Carlos Manzo desde antes de morir y pues hasta este momento no ha sucedido eso. Sería por mi parte, Presidenta, gracias. Como se ha dado a conocer desde el lamentable homicidio del presidente municipal de Carlos Manzo, hemos trabajado en absoluta coordinación con las autoridades del Estado de Michoacán, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad. Todo el Gabinete de Seguridad ha aportado información, inteligencia militar, inteligencia naval, que ha dado como resultado varias detenciones que hemos mencionado aquí. La instrucción de la Presidenta y también, por supuesto, nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune y vamos a continuar con las detenciones, pero sí quisiera pues recordarle a la ciudadanía las detenciones que se han hecho. Primero fueron detenidos 2 sujetos
Samuel N. y José Elogio N., a quien se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Después se detuvo al líder de la célula que coordinó todo el ataque. Se detiene al líder de la célula que coordinó a toda la célula delictiva, sujeto de nombre Jorge Armando N., alias el licenciado, que era el líder del grupo responsable de la agresión y uno de los autores intelectuales del crimen. Posteriormente se detuvo a una persona que se encargó de trasladar a los sicarios tras la agresión al presidente municipal de nombre Ricardo N. También se detuvo a Jaciel Antonio N., alias El Pelón, el reclutador de las personas de actividades criminales. Recordemos que el agresor del presidente municipal era un menor de edad. También no solo se detuvo a estas personas que participan, sino también se detiene a quien recluta a este joven, al agresor, y a quien estaba reclutando a otras personas. Ya de manera más reciente se detiene a otro sujeto que también participa en el ataque, y se detiene a una persona relevante de nombre Alejandro Baruch, apodado Caos Z o Caos, que era el jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga. Ya después se detuvo también a un funcionario público del propio ayuntamiento, de la propia presidencia municipal de Uruapan, que estaba relacionada con proporcionar información al crimen organizado para poder lograr la agresión en contra del presidente municipal. No es una investigación cerrada. Nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán para continuar avanzando. Entonces el compromiso es ese, que siga habiendo detenciones. Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación. Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, con Grecia, incluso de manera personal. Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de seguridad. Se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado, y se está trabajando en distintos temas en Uruapan. Ya estamos en contacto con ella y lo que necesite Uruapan. He recibido también a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México, y también en su momento iremos a Uruapan. Tienen todo el apoyo de la presidenta. Adelante, ahora aquí la nacional. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Noemí Gutiérrez del Heraldo Media Group. Preguntarle sobre el envío de ayuda a Cuba, si ya se determinó cuándo se va a mandar. Comentó que había sido esta semana. Exactamente qué insumos se va a mandar y si va a hablar con el presidente de Cuba sobre este tema de la ayuda humanitaria y el petróleo. Sí, hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro, nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y, como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria. ¿Hablaría con el presidente de Cuba, Díaz-Canel, sobre el Si tema? es necesario, sí. Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la Embajada de Cuba en México. Y ya mi última pregunta, si nos pueden ampliar cómo se fue el operativo para detener al alcalde de Tequila. Y también ayer algunos gobernadores que platicábamos con ellos decían que se tenían que poner más controles para evitar que se metieran estas figuras dentro de Morena y dentro de cualquier partido. Como lo dijo la señora presidenta, esto inició a partir de varias denuncias ciudadanas de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos víctimas donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos.
Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Se realizó un despliegue donde participaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, y se detuvieron a estas personas. No solo se detiene al presidente municipal, sino se detiene al secretario de Seguridad Pública, al director de Seguridad Pública, al director de Obras y a otras personas. Son 4 detenidos y que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión. Fue un trabajo del gobierno federal, eso es muy importante, que fue exclusivamente el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República. Gracias, presidente. Y a partir de denuncias ciudadanas. Adelante. Perdón, va Michoacán. A ver, el compañero. Presidenta, buenos días. Marcos Morales, de Red 113. Primeramente, 3 meses prácticamente ya de iniciado el Plan Michoacán, nace por un hecho de violencia. ¿Cómo entender en lo social, en la percepción de inseguridad de la gente, que ha habido avances, que ha habido detenciones importantes, ya nos decía el secretario Omar hace unos momentos, pero cómo bajarlo esto a que se perciba en los ciudadanos, más en Michoacán, un estado que históricamente, vaya décadas, ha sido agobiado por grupos delincuenciales y ha ido avanzando así también, vaya, el crecimiento de las infancias, las adolescencias. El presunto homicida material de Carlos Manzo tenía 17 años, así creció. ¿Cómo llevarlo a lo social? Es un trabajo permanente, no es de un día a otro. Que estos resultados pues tengan impacto en la ciudadanía. Pues primero es bajar los delitos, porque la percepción no va a cambiar si continúan los delitos, entonces hay que bajar los delitos, todos los delitos, porque no solo es homicidio doloso, sino en particular extorsión, robo, todos los delitos. Y para eso pues tiene que haber una coordinación. Y aquí hay una muy buena coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad Estatal. Entonces, pues tenemos que trabajar en ello con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional y todas las instituciones del Gobierno de México. Y al mismo tiempo con las fiscalías, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Michoacán. Y al mismo tiempo una presencia permanente. Por ejemplo, en la encuesta de victimización que saca el INEGI, pues uno de los temas que reporta la población que más le preocupan es los baches. A lo mejor no es un tema que tiene que ver directamente con temas de seguridad, pero genera una percepción que involucra también una percepción de que se requiere más atención de los gobiernos municipales, estatal y federal. Por eso, por ejemplo, tomamos la decisión de que aquí en Michoacán, pues particularmente en el 2026, el programa de repavimentación y de bacheo, pues va a ser muy intensivo en todas las carreteras federales del estado de Michoacán. Entonces, todo lo que mostró Jesús, pues tiene que ver con esto. Entonces, pues es un trabajo permanente de mejora en los servicios públicos y al mismo tiempo de disminución de los índices de inseguridad en el estado. Y por eso planteo que nos vamos a quedar de manera permanente. No es un trabajo de un mes, de 2 meses, no es un asunto de que ocurrió un homicidio y por eso respondimos mediáticamente. No se trata de eso, sino realmente de una presencia permanente en el estado de Michoacán. Pudiéramos ya en este momento entender al Plan Michoacán no como una reacción ante lo ocurrido, sino ya un plan institucional integral de aquí hasta que concluya el gobierno, esto pensando también no solo en el tema de seguridad, sino en desarrollo, economía, educación, salud, tantas cosas que de repente ha estado descuidado este estado. Sí, el gobierno del estado ha estado haciendo su
su parte, su trabajo. Pero sí fueron muchos años de… Fíjense, Michoacán tiene cerca de 4,000 millones de dólares de exportación de aguacate, más o menos. Y eso no se traduce necesariamente en el bienestar de la gente. Eso habla pues de una agricultura de exportación que se quedó en una parte y no llegó hasta las comunidades. Incluso pues ha habido deforestación en muchos lugares en tiempo atrás por ampliación de la producción de aguacate. Ahora, además de todo lo que hemos planteado, se trabajó con los productores de aguacate y los exportadores de aguacate para garantizar que por cada caja de aguacate que se exporta deba haber un número de trabajadores con seguridad social, porque a veces ni los cortadores ni quien tiene la parcela de aguacate o la tierra de aguacate, en algunos casos se renta, en otros casos es la producción propia, pues recibe los beneficios. Entonces ahora estamos garantizando a través de un certificado de exportación el tema ambiental, es decir, que no siga la deforestación y al mismo tiempo que haya seguridad social. El otro día estuve en San Quintín, que no es aguacate, pero es fresa, es berry, que también se produce aquí en Michoacán. Y muchos de los trabajadores jornaleros agrícolas de 30 años de vivir en San Quintín no tienen seguridad social. Mucho pasa también aquí en Michoacán. Entonces, por eso tenemos que trabajar para que haya apoyo al productor de todos los productos, particularmente, por ejemplo, la lenteja, que es un producto especial en Michoacán, que estamos a través de de alimentación para el bienestar, comprando la lenteja a un precio de garantía, embolsándola y vendiéndola en las tiendas de bienestar. Pues de igual manera el apoyo al campo y también pues todo el apoyo al desarrollo económico del Estado. Gracias, Presidenta. Finalmente, en el caso particular de Uruapan, la semana pasada la alcaldesa Grecia Quirós, en una rueda de prensa, mencionaba que no se ha instalado la oficina de enlace con presidencia para atención especial a Uruapan. Consultarle si ya se instaló, se prevé hacer en los siguientes días. Y también en Uruapan, Grecia Quirós ayer por la tarde postea un mensaje en el que aplaude primeramente la detención del alcalde de Tequila, sin embargo también vuelve a mencionar que se espera justicia por el homicidio de Carlos Manzo y reitera señalamientos en contra de Raúl Morón, en contra de Leonel Godoy y del exalcalde Ignacio Campos. Saber si en este momento ya existe un móvil determinado acerca del homicidio y también si hay alguna investigación en contra de funcionarios fuera del municipio por este caso. No sé si quieras contestar. El móvil, como lo mencionamos, fue el móvil por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radicado en Jalisco, de líderes que están también en Jalisco. Ese fue principalmente el móvil, el atentado en contra del presidente municipal. Todas las líneas de investigación, no hay ninguna línea que cuando una familia de una víctima denuncie, se descarte. Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia, pero también cuando hay una denuncia, pues nosotros lo que hacemos es inicia una investigación, más no una acusación sin pruebas. Entonces hoy, por instrucciones de la presidenta, yo me voy a reunir después de aquí a mediodía en Uruapan con la presidenta municipal, con la señora Grecia, y también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga. Gracias. Vamos ahora sí al nacional. A ver el compañero. Presidente, buenos días a todos. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, luego de este caso de Tequila, Jalisco, de acuerdo a los informes de inteligencia que ustedes tienen, ¿qué tan enquistado está el crimen organizado en el sistema político nacional? Esa denuncia, salió un artículo en el New York Times ayer
que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Es esta parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, de narcopresidente. A todos se les olvidó García Luna, donde había pruebas de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia organizada. Es un artículo ficción. ¿Qué es lo que hay? Cuando hay denuncias, pues se hace la investigación. No porque haya una denuncia es cierto. Tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas. En nuestro sistema penal acusatorio así es. Cuando se presenta una denuncia en una fiscalía, pues la fiscalía abre una carpeta de investigación y a partir de la investigación pues tiene que haber pruebas para que en todo caso sean llevadas ante un juez, y si el juez valora que son suficientes pruebas, pues entonces dicta una orden de aprehensión y después viene el juicio. Entonces ese es el proceso. Cuando hay una denuncia se sigue. No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con el crimen. Fíjense, la de Calderón. Inició él con 28.6 homicidios, terminó con 70.9. Es que Peña empezó con 63.2 y terminó con 100. Nosotros iniciamos con 91.7 y vamos en 64. Y cambió la tendencia. Cambió la tendencia. Entonces, lo que hay pues es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad y en coordinación con todos los estados de la República para atender el problema de violencia en el país, porque lo que queremos es disminuir la violencia y los delitos de alto impacto, y se hace con los dos ejes: atención a las causas y cero impunidad. Presidenta, y en este mismo caso del alcalde de Tequila, ¿cómo es que se dejó que llegara a tener estos cargos dentro del partido, a ser candidato? Nunca se dieron cuenta. Se lo pregunto porque está presente el secretario de Educación y en aquel entonces líder presidente del partido. De Morena, sí. Lo que hace en su momento, pues era candidata Morena, es preguntarle a la Fiscalía General de la República, todos los que fueron candidatos a diputados locales, diputados federales, diputados, presidentes municipales o gobernadores, si hay alguna carpeta de investigación, y a las fiscalías estatales de alguno de las personas relacionadas para ser candidatos. Y en ninguno de los casos pues hubo, o sea, la respuesta fue negativa en todos los casos de los candidatos. Digamos, no hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ninguna indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada, o que al llegar a la presidencia municipal pues iba a ser actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias, pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer. Gracias, presidenta. Por otra parte, si me permite, quisiera conocer su opinión respecto a esta imagen que todos vimos ayer
en el que dos trabajadores de la Suprema Corte limpian los zapatos del presidente de la Corte. Bueno, él ya sacó una comunicación, ¿no? Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas. Y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial. Y bueno, él ya dio su explicación. Buenos días, Presidenta. Óscar Pantoja, de CB Televisión. Presidenta, regresando un poco al tema de Tierra Caliente aquí en Michoacán, si bien estuvo la detención del Botox, esta persona que generaba extorsiones, violencia, pero ¿qué ha pasado con los productores, sobre todo con los limoneros? ¿De qué manera se está cobijando a todo el sector citrícola para que, pues vaya, regrese Michoacán a una calma que ellos esperan? ¿De qué manera se está trabajando con ellos sobre todo? Sí, ¿quieres comentar, Omar? Como lo mencioné, no solo son las detenciones de los objetivos generadores de violencia, que han sido, como lo mencionamos, más de 60 de los más relevantes, de los prioritarios, incluyendo la persona que usted refiere. Esa es por una parte de la estrategia del Plan Michoacán, la detención de quienes cometen estos delitos: extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad. Pero también está la otra parte, que es la parte preventiva, donde, como lo mencioné en el mensaje inicial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, tiene recorridos permanentes en todos estos lugares y tiene reuniones también permanentes junto con las autoridades locales, con productores de limón, de aguacate, donde se reciben denuncias o también cuando denuncian algún tipo de irregularidad. Esto estamos seguros que va a ir avanzando, sabemos que está avanzando, pero que va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que esos no paran. Son todos los días, hay una presencia de los más de 15,000 elementos desde que inició el Plan Michoacán. ¿Hay garantías para que los productores puedan tener esa tranquilidad, esa confianza? Sí, por supuesto, y esto no quiere decir que no ocurran estos delitos ya, pero que cuando ocurran, nuestra responsabilidad es asegurarnos de que no ocurran y detenerlos, de que no queden impunes estos hechos. Nada más por último, Presidenta, hablaban un poco acerca de la recuperación del lago. Es un delito que tiene su complejidad. Por eso cambiamos la Constitución y la ley, porque hasta hace un tiempo aquí en Michoacán cambiaron esta ley antes, pero hasta hace un tiempo dependía de la víctima presentar la denuncia, y evidentemente la víctima pues no presentaba la denuncia por temor, porque está amenazada. Entonces ahora pueden presentar la denuncia de manera anónima y a partir de ahí el Estado, las fiscalías tienen la obligación de iniciar la investigación. Esto cambia por completo la dinámica, y lo que buscamos es que haya una reunión particular que las ha estado habiendo en todos los lugares en donde se presenta esta situación, de tal manera que se dé la información y ya las fiscalías abran la carpeta de investigación y pueda haber las detenciones. Entonces, esto es algo muy bueno, este cambio en la ley, y pues estamos fortaleciendo todos los protocolos para que en efecto la investigación se lleve a cabo y pueda haber las detenciones.